El silencio no siempre significa calma. A veces es una señal de que algo salió mal. Imagina avenidas amplias, limpias y perfectamente asfaltadas, pero sin un solo coche, rascacielos modernos, recién terminados, con miles de ventanas oscuras, parques, verguis, fuentes funcionando y bancos nuevos, sin nadie sentado. Todo está listo para millones de personas, pero no hay nadie. No es una película ni un escenario abandonado por una catástrofe. Estas ciudades no están en ruinas, no son restos de él, ni proyectos detenidos por la guerra. Son ciudades nuevas, construidas en pleno siglo XXI. Se levantaron con tecnología moderna, planificación urbana avanzada y miles de millones de dólares invertidos. Tienen hospitales, escuelas, centros comerciales y transporte público. Pero al recorrerlas, la sensación es inquietante. Algo no encaja cuando el progreso no trae vida. Durante años, China ha sido sinónimo de crecimiento acelerado. Nuevas carreteras, trenes de alta velocidad, y aparecieron a un ritmo nunca visto. El mundo observaba con asombro cómo el país se transformaba. Sin embargo, detrás de ese crecimiento espectacular, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Para quién se construyó todo esto? ¿Quién vive realmente en estas ciudades gigantes? Las imágenes aéreas muestran barrios enteros sin luces encendidas por la noche. Desde el suelo, las calles parecen escenarios detenidos en el tiempo. No hay ruido de tráfico, no voces, no hay rutina diaria. La escala es tan grande que resulta difícil de comprender. No se trata de un edificio vacío o de un barrio sin terminar. Son ciudades completas, pensadas para cientos de miles o incluso millones de habitantes. El contraste es lo que más impacta. Mientras en otras partes del mundo faltan viviendas accesibles, aquí sobran edificios vacíos. Mientras millones de personas buscan oportunidades, estas ciudades esperan habitantes que no llegan. El invertido es real, el concreto es real, y las decisiones también lo fueron. Todo responde a una lógica que, vista desde fuera, parece difícil de justificar. Pero dentro del sistema tenía sentido. Detrás de estas ciudades fantasma hay políticas públicas, metas económicas y una visión muy particular del desarrollo. No fue un error aislado ni una simple mala planificación. Fue una estrategia aplicada durante años, una apuesta a largo plazo que hoy genera dudas, críticas y preocupación. Entender fenómeno es clave para comprender cómo funcionan las grandes decisiones urbanas en el mundo moderno. Entonces surge la pregunta, que incomoda y despierta curiosidad. ¿Cómo es posible construir ciudades enteras, gastar millones y dejarlas prácticamente vacías? Antes de continuar, si este tema te parece interesante, dale like al video y suscríbete al canal para seguir explorando historias reales que revelan los misterios detrás del progreso moderno. Para entender por qué existen ciudades casi vacías en China, es necesario mirar el contexto de las últimas décadas. Desde finales de los años 90, el país vivió uno de los mayores procesos de urbanización de la historia. Millones de personas dejaron el campo para buscar trabajo en las ciudades. Para acompañar ese movimiento, el Estado impulsó una expansión urbana a gran escala. Construir rápido se convirtió en una prioridad nacional. El modelo económico chino combina planificación estatal, mercado inmobiliario. Los gobiernos locales dependen en gran medida de la venta de terrenos para financiarse. Cuanto más construyen, más ingresos generan en el corto plazo. Esta lógica incentivó la creación de nuevos distritos urbanos antes de que existiera una demanda real. La idea era anticiparse al crecimiento futuro. Primero se levantaban las ciudades, luego llegarían los habitantes. Durante años, esta estrategia funcionó. Las grandes se llenaron rápidamente y la economía siguió creciendo. Pero con el tiempo, el ritmo de construcción superó al ritmo de ocupación. Algunas ciudades nuevas quedaron a medio camino entre la promesa del futuro y la realidad del presente. No estaban abandonadas por completo, pero tampoco cumplían su función original.
El resultado fue un paisaje urbano desconcertante. Es importante aclarar que no todas estas ciudades están desiertas. Muchas tienen una población baja en relación con sus otras, se ocupan lentamente con el paso de los años. El término ciudad fantasma puede ser engañoso si se usa sin contexto. Por eso, este análisis busca separar los hechos de las exageraciones. No se trata de misterios sin explicación, sino de decisiones económicas concretas. A lo largo de este video, exploraremos cómo se planificaron estas ciudades, por qué se construyeron de esta manera y qué consecuencias dejó este modelo. También veremos reales y documentados. El objetivo no es criticar sin fundamento, sino comprender, porque lo que ocurrió en China ofrece lecciones valiosas para cualquier país que piense en su futuro urbano. El origen del boom urbano chino no se explica con una sola causa. Es el resultado de varios factores económicos, políticos y sociales que coincidieron en un momento clave. A finales del siglo XX, China inició una transformación profunda de su economía. Pasó de un modelo mayoritariamente rural y planificado a uno más urbano e integrado al mercado global. Este cambio exigía infraestructuras modernas y ciudades capaces de absorber millones de personas. Uno de los detonantes fue la apertura impulsada desde los años 80. China comenzó a atraer inversión extranjera y a convertirse en la fábrica del mundo. Las zonas industriales crecieron rápidamente y generaron empleo en las ciudades. Millones de personas dejaron el campo en busca de mejores ingresos. El Estado entendió que debía prepararse para una migración interna sin precedentes. Construir ciudades se volvió una necesidad estratégica. El crecimiento económico sostenido reforzó esta durante décadas. China mantuvo tasas de crecimiento muy altas. Para sostenerlas, era fundamental invertir en construcción e infraestructura. El sector inmobiliario se convirtió en un motor clave del Producto Interno Bruto. Edificar no solo creaba viviendas, sino también empleo, consumo de materiales y movimiento financiero. Cada nuevo proyecto impulsaba la economía local y nacional. Los gobiernos locales jugaron un papel central en este proceso. De otros países, en China las administraciones regionales dependen mucho de la venta de terrenos. El suelo es propiedad del Estado, pero se concede para desarrollo urbano. Al vender derechos de uso, los gobiernos obtenían recursos inmediatos. Esto generó un fuerte incentivo para urbanizar grandes extensiones de tierra. Cuantas más ciudades se construían, más ingresos se generaban a corto plazo. El contexto global también influyó. Tras la crisis financiera internacional de 2008, China lanzó paquetes de estímulo económico. Gran parte de ese dinero se destinó a obras públicas y desarrollo urbano. El objetivo era evitar una desaceleración brusca y mantener el empleo. Nuevas ciudades, distritos financieros y zonas residenciales surgieron rápidamente. La construcción se aceleró aún más en un momento de incertidumbre mundial. Otro factor importante fue la visión de largo plazo del Estado chino. La planificación no se pensaba para el presente, sino para décadas futuras. Se asumía que la urbanización continuaría sin freno. Bajo esa premisa, construir antes parecía más eficiente que reaccionar tarde. Las ciudades se diseñaban para una población que aún no existía, pero que se esperaba que llegara. El problema surgió cuando esas proyecciones no se cumplieron al ritmo previsto. Además, la vivienda se transformó en un activo de inversión. Para muchas familias chinas, comprar propiedades en una forma de ahorrar. Invertir en inmuebles era visto como seguro y rentable. Esto alimentó aún más la demanda de construcción, incluso sin ocupación inmediata. Los edificios se compraban, pero no siempre se habitaban. La ciudad crecía en números, pero no en vida cotidiana. Así nació el boom urbano chino, no como un error aislado, sino como una estrategia coherente dentro de su contexto. Crecimiento económico, incentivos locales, anticipada y un mercado inmobiliario en expansión. Todo empujó en la misma dirección.
El resultado fue un desarrollo urbano gigantesco, pero con el tiempo quedó claro que construir ciudades es más fácil que llenarlas de personas. La lógica del crecimiento anticipado parte de una idea simple. Es mejor construir antes de que el problema aparezca. Para los planificadores chinos, esperar a que las ciudades colapsaran por falta de espacio no era una opción. La urbanización masiva era vista como inevitable. Por eso, el Estado decidió adelantarse a los acontecimientos. Las ciudades debían estar listas antes de que llegaran sus futuros habitantes. Este enfoque no es exclusivo de China, pero allí se aplicó a una escala inédita. Diseñaron distritos completos con viviendas, transporte, zonas comerciales y áreas verdes. Todo se planificaba de forma integrada. La idea era evitar el crecimiento desordenado que se observa en muchas metrópolis del mundo. Al construir desde cero, se podía controlar mejor la distribución del espacio. En teoría, esto permitiría ciudades más eficientes y habitables. La planificación se basaba en proyecciones demográficas y económicas. Se estimaba cuántas personas migrarían del campo a la ciudad los siguientes años. También se calculaba el crecimiento del empleo industrial y de servicios. Con esos datos, se definía el tamaño de las nuevas ciudades. El problema es que las proyecciones no siempre aciertan. Cuando el crecimiento real es más lento, el espacio sobra. Otro elemento clave fue el tiempo. Construir una ciudad lleva años. Si se esperaba a que la demanda fuera evidente, la respuesta llegaría tarde. El crecimiento buscaba evitar cuellos de botella. Viviendas, carreteras y servicios debían existir antes de ser necesarios. Desde esta perspectiva, ver edificios vacíos al inicio no era un fracaso. Era parte del proceso normal de maduración urbana. Sin embargo, esta lógica tiene riesgos claros. Cuando la demanda tarda demasiado en llegar, el vacío se vuelve visible. Las ciudades parecen terminadas, pero sin actividad. Esto genera una percepción de desperdicio y mala planificación. Para el externo, resulta difícil entender que esas ciudades no estaban pensadas para el presente inmediato. Eran apuestas a largo plazo. El problema surge cuando el largo plazo se alarga más de lo previsto. El crecimiento anticipado también se apoyó en la financiación. Los proyectos se sostenían con deuda y con la venta futura de propiedades. Mientras el mercado inmobiliario se mantuvo fuerte, el sistema funcionó, pero cuando la demanda se enfrió, los ingresos esperados no llegaron. Esto dejó a ciudades con infraestructuras costosas y pocos residentes. La planificación, aunque lógica en papel, se volvió frágil en la práctica. Además, no todas las personas querían mudarse a estas nuevas ciudades. Muchas estaban lejos de los centros económicos tradicionales, carecían de empleo suficiente o de conexiones sociales. Una ciudad puede tener edificios modernos, pero sin trabajo no atrae población. El crecimiento anticipado subestimó el factor humano. No basta con construir, también que crear razones para quedarse. A pesar de todo, esta lógica no fue completamente errónea. Algunas ciudades que hoy parecen vacías se están llenando lentamente. Otras han encontrado nuevos usos con el tiempo. El crecimiento anticipado sigue siendo una herramienta de planificación, pero la experiencia china muestra sus límites. Construir para el futuro es necesario. Adivinar ese futuro con precisión no siempre es posible. Al recorrer estas ciudades, lo que más sorprende no es lo que falta, sino lo que sobra. Todo está construido y funcionando. Las carreteras son amplias, bien señalizadas y en perfecto estado. Los semáforos cambian de color, aunque no haya tráfico. Las aceras están limpias y los edificios muestran acabados modernos. Al simple vista, parecen ciudades prósperas, listas para ser habitadas. La infraestructura básica está completamente instalada. Hay redes eléctricas, agua potable, alcantarillado y el transporte público existe incluso
cuando los vagones viajan casi vacíos. Algunas ciudades cuentan con estaciones de tren de alta velocidad, otras tienen autopistas que las conectan con grandes centros urbanos. Todo fue pensado para una vida cotidiana intensa que aún no llega. Los servicios públicos también están presentes. Se construyeron hospitales equipados, escuelas modernas y edificios administrativos. En muchos casos, el personal pero atiende a muy pocas personas. Aulas casi vacías y pasillos silenciosos se repiten en distintos lugares. El contraste entre capacidad instalada y uso real es evidente. La ciudad cumple su función en papel, pero no en la práctica. Los espacios comerciales refuerzan esta sensación de vacío. Centros comerciales completos, con tiendas, escaleras mecánicas y sistemas de climatización. Algunos locales abren, aunque reciben pocos clientes al día. Restaurantes preparados a atender multitudes sirven a mesas vacías. El consumo esperado no se materializa. Sin residentes suficientes, la economía local no despega. La vivienda es el elemento más visible del fenómeno. Torres residenciales se extienden hasta donde alcanza la vista. Miles de apartamentos terminados, con balcones, ventanas y servicios básicos. Muchos fueron vendidos como inversión. Sus propietarios no viven allí ni los alquilan. Las luces permanecen apagadas por la noche. La ciudad sin haber despertado nunca. Este escenario genera una percepción inquietante. Todo parece nuevo, pero sin señales de uso cotidiano. No hay ropa tendida, bicicletas apoyadas, ni niños jugando. La ausencia de pequeños detalles humanos refuerza la sensación de artificialidad. Son ciudades diseñadas para la vida, pero aún sin vida. El resultado es un paisaje urbano difícil de interpretar para quien lo visita. Es importante entender que estas ciudades no están abandonadas en el sentido, no son ruinas ni proyectos fallidos a medio construir. Están terminadas y mantenidas. El problema es la falta de ocupación proporcional. Algunas tienen habitantes, pero muy por debajo de su capacidad. Otras esperan que el crecimiento llegue con el tiempo. Este modelo plantea preguntas fundamentales sobre el urbanismo moderno. ¿Tiene sentido construir todo antes de que exista una comunidad? ¿Puede una ciudad funcionar personas que la llenen de rutinas y relaciones? La experiencia china muestra que la infraestructura por sí sola no crea vida urbana. Las ciudades completas sin residentes son un recordatorio claro de que el cemento no garantiza comunidad. El Estado chino ha tenido un papel central en la creación de estas ciudades. A diferencia de otros países, la planificación urbana no depende solo del mercado. Las decisiones estratégicas se toman desde el gobierno central y se ejecutan a nivel local. El crecimiento económico ha sido durante décadas una prioridad política. Construir ciudades era una forma visible y medible de demostrar progreso. Los gobiernos locales operan bajo fuertes incentivos. Sus líderes son evaluados en función del económico de su región. Indicadores como inversión, empleo y expansión urbana pesan mucho en sus carreras políticas. Esto genera presión por mostrar resultados rápidos. La construcción a gran escala se convirtió en una herramienta eficaz para cumplir metas. Levantar nuevos distritos daba cifras claras de desarrollo. La financiación fue otro factor decisivo. Los gobiernos locales no tienen plena libertad fiscal. Para obtener recursos, dependen de la venta de derechos de uso del suelo. Este mecanismo transformó la tierra en una fuente principal de ingresos. Al urbanizar grandes áreas, se generaba dinero inmediato. Cuanto más se construía, más recursos entraban en las arcas locales. Este sistema también impulsó el endeudamiento. Muchas administraciones recurrieron a préstamos para financiar proyectos urbanos. Se crearon entidades específicas para desarrollar ciudades y gestionar infraestructuras. Era que la venta futura de viviendas cubriría esas deudas. Mientras el mercado inmobiliario creció, el modelo se sostuvo. Cuando la demanda se desaceleró, los riesgos se hicieron visibles.
Las metas de crecimiento reforzaron esta dinámica. El gobierno central establecía objetivos ambiciosos para las regiones. Cumplirlos era clave para la estabilidad política y social. La construcción masiva ayudaba a mantener el empleo y evitar tensiones. Incluso si las ciudades no se llenaban de inmediato, impacto económico a corto plazo era positivo. El problema se trasladaba al futuro. El Estado también veía a estas ciudades como símbolos de modernización. Nuevos distritos financieros, zonas residenciales modernas y avenidas amplias proyectaban una imagen de avance. Esto tenía valor tanto interno como externo. Mostrar progreso era importante para la legitimidad del sistema. Las ciudades vacías no se percibían inicialmente como un fracaso, eran de un proceso más amplio. Sin embargo, con el tiempo, las consecuencias comenzaron a preocupar. El aumento de la deuda local generó alertas. Mantener infraestructuras subutilizadas es costoso. Los ingresos esperados no siempre llegaron. Algunas regiones enfrentaron dificultades financieras. El modelo que antes impulsaba el crecimiento empezó a mostrar límites claros. Hoy, el papel del Estado sigue siendo clave en la gestión de estas ciudades. Se buscan soluciones para atraer población y económica. Se ajustan políticas y se revisan incentivos. La experiencia dejó lecciones importantes cuando las metas políticas, la financiación y la planificación urbana se alinean sin equilibrio. El resultado puede ser ciudades impresionantes, pero vacías. En China, la vivienda dejó de ser solo un lugar para vivir. Con el paso de los años, se convirtió en un activo financiero. Para millones de familias, comprar un apartamento era una forma de proteger sus ahorros. Las opciones de inversión eran limitadas y el mercado inmobiliario parecía seguro. El precio de las propiedades subía de manera constante. Esto reforzó la idea de que comprar siempre era una buena decisión. Esta mentalidad impulsó la demanda de nuevas construcciones. No se compraban para habitarlas, sino para conservar valor. Muchos apartamentos quedaron cerrados desde el primer día. Sus dueños esperaban venderlos más caros en el futuro. Las ciudades crecían en número de edificios, pero no en población real. La vivienda se transformó en un producto financiero más. A los desarrolladores inmobiliarios aprovecharon este contexto. Construían grandes proyectos con la expectativa de ventas rápidas. Mientras hubiera compradores, el sistema funcionaba. Los bancos, la construcción y los gobiernos locales obtenían ingresos. Todo giraba en torno a la confianza en un crecimiento continuo. Pocos se preguntaban qué pasaría si esa confianza se rompía. El tiempo, el riesgo de burbuja se hizo evidente. Los precios se alejaron de los ingresos reales de la población. Comprar una vivienda para vivir se volvió difícil para muchas personas. Al mismo tiempo, había millones de apartamentos vacíos. Esta contradicción mostró un desequilibrio profundo. Él respondía más a la especulación que a la necesidad habitacional. Las ciudades fantasma son una consecuencia directa de este fenómeno. Cuando la vivienda se usa como inversión, la ocupación deja de ser prioritaria. No importa si hay vecinos o vida comunitaria. Lo importante es que el activo mantenga su valor. Esto explica por qué tantas ciudades parecen terminadas, pero sin residentes. No estaban pensadas para ser vividas de inmediato. La especulación también aumentó la fragilidad del sistema. Los precios dejan de subir, los compradores pierden interés. Los desarrolladores enfrentan dificultades para vender. Los gobiernos locales reciben menos ingresos por la venta de terrenos. Todo el modelo se resiente. Lo que antes parecía una estrategia segura se convierte en un riesgo económico. En los últimos años, las autoridades comenzaron a intervenir. Se impusieron límites a la compra de viviendas y al endeudamiento de las constructoras. El objetivo era enfriar el mercado y reducirla. Estas medidas tuvieron impacto en el ritmo de construcción. Algunas ciudades quedaron a medio llenar. El ajuste reveló la magnitud del problema acumulado. Este capítulo
muestra una lección clara. Cuando la vivienda se trata solo como inversión, se pierde su función social. Las ciudades necesitan personas, no solo capital. Las burbujas inmobiliarias pueden inflar edificios, pero no crean comunidad. Y cuando estallan, dejan paisajes urbanos tan como vacíos. Al hablar de ciudades fantasma en China, algunos casos se repiten con frecuencia por su magnitud y simbolismo. Uno de los más conocidos es Ordos Kangbashi, en la región de Mongolia Interior. Fue diseñada como una ciudad moderna para más de 1 millón de habitantes. Se construyeron amplias avenidas, museos, edificios gubernamentales y zonas residenciales de gran escala. Durante años, las imágenes mostraban una ciudad casi vacía, con muy poca actividad cotidiana. Kangbashi no estaba abandonada. Su población era mínima en comparación con su capacidad. Muchos apartamentos fueron comprados como inversión y no se habitaron. La falta de empleo suficiente limitó la llegada de nuevos residentes. Con el tiempo, la ciudad comenzó a poblarse lentamente. Aún así, se convirtió en el ejemplo más citado del fenómeno. Representa el contraste entre planificación ambiciosa y realidad social. Otro caso relevante es Tianduxin, en la provincia de Zhejiang. Esta ciudad, la atención por su diseño inspirado en París, incluye una réplica de la Torre Eiffel y edificios de estilo europeo. Fue pensada como un desarrollo residencial atractivo para la clase media. Sin embargo, durante años, gran parte de sus viviendas permanecieron vacías. La imagen de la Torre Eiffel, rodeada de silencio, se volvió icónica. Tianduxin mostró que el problema no era solo económico, sino también de ubicación y estilo de vida. Estaba lejos de los principales centros de trabajo. Allí implicaba largos desplazamientos diarios. Aunque el entorno era moderno, no ofrecía suficientes oportunidades laborales. Con el tiempo, algunos residentes se mudaron, pero la ocupación fue lenta. El proyecto tardó mucho más de lo previsto en consolidarse. En la provincia de Liaoning, la ciudad de Shanyang también desarrolló nuevos distritos con baja ocupación inicial. Zonas enteras se construyeron para expandir la ciudad principal. Edificios residenciales y comerciales se levantaron durante años. Muchas áreas permanecieron con poca actividad. Aunque estaban conectadas a la ciudad, la demanda no creció al ritmo esperado. Esto generó grandes extensiones urbanas subutilizadas. Otro ejemplo se encuentra en Zhengzhou, donde se desarrollaron nuevos barrios financieros y residenciales. Las infraestructuras eran modernas y completas. Sin embargo, la ocupación inicial fue baja. Oficinas sin empleados y apartamentos vacíos se comunes. La expectativa era atraer empresas y población desde otras regiones. El proceso resultó más lento de lo calculado. Incluso en zonas cercanas a grandes metrópolis, se repitió el fenómeno. Alrededor de Beijing y Shanghái se construyeron ciudades satélite. Estas buscaban aliviar la presión urbana de las megaciudades. Aunque bien conectadas, muchas tardaron años en llenarse. La gente prefería quedarse cerca de su entorno habitual. Cambiar de implica más que mudarse a un edificio nuevo. Estos casos muestran que no existe una sola ciudad fantasma, sino muchas realidades distintas. Algunas se llenan con el tiempo, otras permanecen semivacías. Todas comparten una característica común: fueron construidas más rápido de lo que la sociedad podía absorber. Son el reflejo de una planificación basada en expectativas altas y también una advertencia sobre los límites del crecimiento urbano acelerado. La imagen de una ciudad completamente vacía es impactante, pero no siempre refleja la realidad. Muchas de las llamadas ciudades fantasma no están abandonadas. Tienen residentes, servicios y actividad, aunque en menor escala de lo previsto. El problema principal es la desproporción entre tamaño y población. Fueron diseñadas para millones, pero albergan solo a una fracción. En varios casos, la ocupación aumenta de forma lenta y progresiva. Al principio, llegan trabajadores del sector público, de servicios básicos y algunos comerciantes. Con el tiempo,
se suman familias atraídas por precios más bajos, el proceso puede tardar años o incluso décadas. Desde fuera, el crecimiento es difícil de percibir, pero para quienes viven allí, la ciudad va cobrando vida poco a poco. También hay cambios en el uso del espacio urbano. Algunos edificios residenciales se convierten en oficinas. Zonas comerciales se adaptan a nuevas funciones y centros tecnológicos se instalan para atraer jóvenes. El Estado impulsa reubicaciones y programas de incentivos. Estas medidas buscan acelerar la ocupación y dar sentido a la infraestructura existente. La percepción de abandono suele estar ligada a imágenes puntuales. Fotografías aéreas tomadas de noche o en horarios específicos amplifican el vacío. Barrios enteros pueden verse desiertos, aunque otras zonas estén activas. La vida urbana no siempre se distribuye de manera uniforme. En ciudades, la actividad tiende a concentrarse en algunos puntos. Esto crea la impresión de que todo está vacío. Otro factor importante es el tiempo. Muchas grandes ciudades del mundo tardaron décadas en consolidarse. Al inicio, también tuvieron zonas sin vida. La diferencia es que en China ese proceso ocurre a una escala mucho mayor. Lo que en otros países sería un barrio vacío. Aquí es una ciudad entera. La magnitud distorsiona la percepción y aumenta el impacto visual. Sin embargo, no todas ciudades logran llenarse. Algunas enfrentan limitaciones estructurales, falta de empleo, ubicación desfavorable o mala conexión económica. En esos casos, la ocupación se estanca. El riesgo es mantener infraestructuras costosas con pocos usuarios. Esto genera presión financiera y social. No todas las apuestas a largo plazo funcionan. Con el paso del tiempo, el gobierno ajusta estrategias, se reducen nuevos proyectos y se prioriza el uso de lo ya construido. Se incentiva la interna hacia estas ciudades. También se promueven industrias específicas para generar empleo local. El objetivo es transformar espacios vacíos en comunidades funcionales. El éxito varía según la región y el contexto económico. Entonces, ¿están realmente abandonadas estas ciudades? En muchos casos, no están incompletas en términos humanos, no materiales. Son ciudades en espera. Algunas encontrarán su lugar con el tiempo, otras quedarán como ejemplos de planificación excesiva. Muestran que una ciudad no se mide solo por sus edificios, sino por la vida que logra albergar. Las ciudades con baja ocupación generan efectos que van más allá de sus límites urbanos. Para los ciudadanos, el impacto es directo. Muchas familias invirtieron sus ahorros en viviendas que no se revalorizaron como esperaban. Algunos propietarios se encontraron con activos difíciles de vender o alquilar. La promesa de seguridad financiera se volvió incierta. Esto afectó la confianza en el mercado inmobiliario. A nivel local, los gobiernos enfrentan desafíos financieros. Mantener infraestructuras y subutilizadas es costoso. Carreteras, alumbrado, transporte y servicios públicos requieren recursos constantes. Cuando la población es baja, los ingresos fiscales no compensan el gasto. Esto presiona los presupuestos municipales. En algunos casos, aumenta el endeudamiento y limita nuevas inversiones. El empleo también se ve afectado. Durante la fase de construcción, se generan muchos puestos de trabajo, pero una vez terminados los proyectos, la demanda laboral cae. Si ciudad no se llena, no surgen suficientes servicios ni comercios. Esto reduce las oportunidades para los residentes. El crecimiento económico local se estanca. La ciudad queda atrapada entre el pasado de la construcción y un futuro incierto. En el plano social, la baja densidad afecta la vida comunitaria. Con pocos habitantes, es difícil crear redes sociales sólidas. Escuelas, centros culturales y comercios operan por debajo de su capacidad. La falta de actividad reduce la calidad de vida. En una ciudad silenciosa puede generar sensación de aislamiento. La infraestructura existe, pero la interacción humana
es limitada. Estas consecuencias también alcanzan a la economía nacional. El sector inmobiliario representa una parte importante del crecimiento chino. Cuando se desacelera, el impacto se siente en múltiples industrias. Menor demanda de materiales, menos inversión y reducción del crédito. Esto obliga al Estado a intervenir para evitar crisis mayores. El equilibrio entre estabilidad se vuelve más delicado. A nivel global, los efectos no pasan desapercibidos. China es un actor clave en la economía mundial. Cualquier ajuste en su modelo inmobiliario influye en mercados internacionales. Países exportadores de materias primas sienten cambios en la demanda. Los inversores observan con atención la evolución del sector. Las ciudades fantasma se convierten en un indicador de riesgos más amplios. También hay un impacto en la percepción. Las imágenes de ciudades vacías generan dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento chino. Se cuestiona si el modelo puede mantenerse a largo plazo. Esto influye en decisiones de inversión y cooperación. La narrativa del crecimiento ilimitado se matiza con señales de advertencia. La realidad es más compleja de lo que parece. En conjunto, las consecuencias económicas y sociales muestran que el urbanismo no es solo un asunto local. Las decisiones afectan a personas, gobiernos y mercados. Las ciudades fantasma son más que una curiosidad, son un reflejo de cómo las grandes estrategias pueden tener efectos inesperados. Entenderlas es clave para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Las ciudades con baja ocupación generan efectos que van más allá de sus límites urbanos. Para los ciudadanos, el impacto es directo. Muchas familias invirtieron sus ahorros en viviendas que no se revalorizaron como esperaban. Propietarios se encontraron con activos difíciles de vender o alquilar. La promesa de seguridad financiera se volvió incierta. Esto afectó la confianza en el mercado inmobiliario. A nivel local, los gobiernos enfrentan desafíos financieros. Mantener infraestructuras grandes y subutilizadas es costoso. Carreteras, alumbrado, transporte y servicios públicos requieren recursos constantes. Cuando la población es baja, los ingresos fiscales no compensan el gasto. Esto presiona los presupuestos, en algunos casos, aumenta el endeudamiento y limita nuevas inversiones. El empleo también se ve afectado. Durante la fase de construcción, se generan muchos puestos de trabajo, pero una vez terminados los proyectos, la demanda laboral cae. Si la ciudad no se llena, no surgen suficientes servicios ni comercios. Esto reduce las oportunidades para los residentes. El crecimiento económico local se estanca. En el plano social, la baja densidad afecta la vida con pocos habitantes. Es difícil crear redes sociales sólidas. Escuelas, centros culturales y comercios operan por debajo de su capacidad. La falta de actividad reduce la calidad de vida. Vivir en una ciudad silenciosa puede generar sensación de aislamiento. Estas consecuencias también alcanzan a la economía nacional. El sector inmobiliario representa una parte importante del crecimiento chino. Cuando se desacelera, el impacto se siente en industria, menor demanda de materiales, menos inversión y reducción del crédito. Esto obliga al Estado a intervenir para evitar crisis mayores. A nivel global, los efectos no pasan desapercibidos. China es un actor clave en la economía mundial. Cualquier ajuste en su modelo inmobiliario influye en mercados internacionales. Países exportadores de materias primas sienten cambios en la demanda. Los inversores observan con atención la evolución de él. También hay un impacto en la percepción internacional. Las imágenes de ciudades vacías generan dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento chino. Se cuestiona si el modelo puede mantenerse a largo plazo. Esto influye en decisiones de inversión y cooperación. La narrativa del crecimiento ilimitado se matiza con señales de advertencia. En conjunto, las consecuencias económicas y sociales muestran que el urbanismo no es solo un asunto local. Decisiones sobre ciudades afectan a personas, gobiernos y mercados. Las ciudades fantasma
son más que una curiosidad, son un reflejo de cómo las grandes estrategias pueden tener efectos inesperados. El futuro de estas ciudades no está escrito de una sola manera. Existen varios escenarios posibles y muchos ya están en desarrollo. Algunas ciudades están comenzando a llenarse lentamente. Los precios más bajos atraen a familias jóvenes y a personas que buscan oportunidades fuera de las grandes metrópolis. En el tiempo la ocupación aumenta y la vida urbana aparece de forma gradual. Lo que hoy parece vacío puede ser normal mañana. En otros casos, la reutilización es la estrategia principal. Residenciales se adaptan para nuevos usos, se transforman en oficinas, centros educativos o espacios tecnológicos. El Estado promueve la llegada de universidades, startups e industrias específicos. Estas actividades generan empleo y atraen población. La infraestructura existente facilita este proceso, ya que reduce costos iniciales. También hay ciudades que se reconvierten en polos especializados. Algunas se enfocan en logística, otras en turismo interno o servicios administrativos. Al redefinir función, dejan de competir directamente con las grandes urbes, encuentran un rol propio dentro del sistema económico. Esta adaptación es clave para su supervivencia. No todas necesitan ser grandes centros urbanos para ser útiles. Sin embargo, no todos los proyectos tendrán éxito. Algunas ciudades pueden permanecer subutilizadas durante mucho tiempo. La falta de ubicación estratégica o de actividad económica limita sus opciones. En estos casos, el desafío es minimizar pérdidas, mantenimiento, consolidar zonas activas y abandonar áreas menos viables. Es una decisión difícil, pero a veces necesaria. Para China, estas ciudades representan una etapa de aprendizaje. El país ha comenzado a ajustar su modelo de desarrollo urbano. Se prioriza la calidad sobre la cantidad. Se limita el endeudamiento y se controla la expansión inmobiliaria. La planificación se vuelve más cautelosa. El objetivo es evitar repetir excesos del pasado. Las lecciones no son solo para China. Otros observan con atención este fenómeno. El crecimiento urbano acelerado también ocurre en Asia, África y América Latina. Construir sin demanda real puede generar problemas similares. La experiencia china muestra la importancia de equilibrar planificación y realidad social. Las ciudades deben crecer al ritmo de las personas. Otro aprendizaje clave es el papel del tiempo. El desarrollo urbano no es inmediato, requiere décadas para consolidarse, pero anticiparse demasiado también tiene riesgos. El punto justo es el verdadero desafío. La infraestructura debe acompañar al crecimiento, no adelantarse de forma desmedida. La vida urbana no se puede forzar. En definitiva, el futuro de estas ciudades será diverso. Algunas se llenarán, otras se transformarán y algunas quedarán como advertencias. Todas forman parte de un experimento urbano sin precedentes. Un recordatorio de que las ciudades no son solo edificios y carreteras, son espacios vivos que necesitan personas, trabajo y propósito. Y es la lección más importante que dejan al mundo. Al llegar al final, volvemos a la pregunta que abrió este recorrido. ¿Cómo es posible construir ciudades enteras y dejarlas casi vacías? Después de analizar cada pieza, la respuesta es más clara. No se trata de misterio ni de abandono repentino. Es el resultado de decisiones económicas, políticas y de planificación tomadas a gran escala. Cada edificio vacío cuenta una historia de expectativas, incentivos y proyecciones que no siempre coincidieron con la realidad. La ciudad es fantasma de China, lo que ocurre cuando el crecimiento se adelanta demasiado a las personas. El Estado buscó impulsar la economía, los gobiernos locales persiguieron metas claras y el mercado inmobiliario respondió con fuerza. Todo parecía lógico dentro del sistema. Sin embargo, cuando la ocupación no llegó al ritmo esperado, el vacío se volvió visible. El problema
no fue construir, sino hacerlo sin un equilibrio suficiente. Este fenómeno nos recuerda que una ciudad no es solo las carreteras, los edificios y los servicios son importantes, pero no lo son todo. Sin empleo, comunidad y vida cotidiana, una ciudad no cumple su propósito. La experiencia china deja una lección valiosa para el mundo. El desarrollo urbano necesita tiempo, realismo y flexibilidad. No puede basarse solo en números y proyecciones. También es una advertencia sobre el uso de la vivienda como activo financiero. Cuando las casas dejan de ser las ciudades, pierden su alma. El crecimiento económico sin base social genera desequilibrios difíciles de corregir. Las ciudades fantasma no son un fracaso total, pero sí un llamado de atención. Obligan a repensar cómo y para quién se construye. El futuro urbano global enfrenta desafíos similares. Migración, vivienda, empleo y planificación siguen siendo temas centrales. Mirar estos casos con calma ayuda a evitar errores repetidos. Comprender el pasado permite ciudades más humanas, ciudades que crezcan con las personas y no delante de ellas. Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo funcionan las grandes decisiones urbanas, acompáñanos en los próximos videos. Aquí seguimos explorando historias reales que explican el mundo en que vivimos y el que estamos construyendo.